10 en Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel dice, tocó la trompeta a una voz entre los cuatro, dice, cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, dice, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Todo eso lo miramos ayer, ¿verdad? Y ya sabemos que nos dice en Ezequiel, también versículo, yo creo 6, estábamos viendo ahí todo lo que se estaba dando. Pero hoy nos trae la palabra de Dios en Juan, segunda epístola de Juan, ¿verdad? Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. El anticristo. Nos ponemos de pie y vamos a leer un poquito y vamos a comprender lo que nos quiere decir esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hijitos, ya es la última o el último tiempo, y según vosotros oísteis que anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21. No he escrito como si ignoráis, dice, la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, dice, que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega al Padre, escuche bien, y al Hijo. El que niega al Padre y al ¿quién? Al Hijo. Escuche bien. Escuche. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezcáis en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecer en el Hijo y en el Padre. Después dice, y esto es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañáis, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Escuche bien, os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ellos os ha enseñado, dice, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pueden sentarse. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí hay dos ramas. Aquí hay dos ramas. Unos que son trinitarios y otros son solo Jesús. Y estos se viven malmatando, no, que mi doctrina es esta y que mi doctrina es esta otra. Y escuchen lo que dice, por eso les dije yo que íbamos a estar leyendo en las dos cartas. Porque en segunda de Juan, escuchen lo que dice. Permanecer en la doctrina de Cristo.
Segunda epístola de Juan, el apóstol, en el versículo 4. Escuche bien lo que dice. Leámoslo. Perdón. ¿Qué dice allí? Permanecer en la doctrina de Cristo. Muchos me regocijé, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibió ¿de quién? Del Padre. Muchos niegan la existencia del Padre. Muchos niegan la existencia de Jesús. Y muchos niegan que hay un Espíritu Santo. Y la Biblia es la verdad. Si aquí dice permanecer en la doctrina de Cristo, ¿por quién fue enviado Cristo Jesús a la tierra? ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice ese versículo? Díganmelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, las personas quieren seguir una doctrina que está enfundada en sus teologías de hombre, en sus doctrinas de hombre, en sus pensamientos de hombre. Ya la ley ya fue escrita y no debemos de añadirle ni quitarle. Aquí dice permanecer en la doctrina de Cristo. ¿En qué doctrina va a permanecer? En la de Cristo. Y aquí te habla claro en el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Conforme al mandamiento que recibió del Padre. Y dice el versículo 5, y ahora te ruego, le dice, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa es la doctrina de Cristo. Esa es la verdadera doctrina de Cristo. Que nos amemos unos a otros. Si nos llegáramos a amar unos a otros, que nos estamos viendo, así también la gloria de Dios podemos alcanzar. Pero si no lo amamos, nosotros que nos vemos, ¿cree usted que usted va a amar a Dios? No. Desde el momento que usted no ama a su hermano, no intercede por su hermano, no ora por su hermano, no ora por su pastor, no ora por los diáconos, no ora por nadie, usted no está amando el reino de Dios. Esa es la verdad, esa es la verdadera doctrina de Cristo. Regresemos al versículo que estamos leyendo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Hijo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Ya viene el anticristo, ya viene el arrebatamiento, ya viene aquí. ¿Cuántos de ustedes? Toda la vida lo hemos escuchado. Y aquí nos aclara, escúchame bien, este discípulo. Y dice, así ahora os ruego, muchos anticristos. Muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Todos aquellos que no cumplen la doctrina que permanece en Cristo Jesús. Aquellos que transversan la escritura. Aquellos que manipulan y dicen que no existe un Padre, que no existe un Espíritu, que solo Jesús es el único que tiene la autoridad. En eso le nombran Jesús solo, o X, vamos a decir, X ministerios. Pero aquí hay una gran verdad. Jesús le dijo, y id y haced discípulos y bautizando en el nombre del Padre, primeramente, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, para reafirmar eso que estamos hablando o diciendo, dice aquí, permanecer en la doctrina de Jesucristo, de Cristo. Dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Conforme a esa orden, Jesús
Cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? Yo no soy digno de bautizarte. Haz lo que tú tienes que hacerle. Y dice que desde el cielo se abrieron los cielos y vino una, dice, como en forma de paloma y reposó sobre ¿dónde? Sobre su hombro. Y habló él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo él. Yo no sé por qué los hombres quitan la doctrina de Dios. Yo no sé por qué se meten a juicio. Ay de aquel que quite y ponga, dice el Señor. Estamos viviendo los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Estamos viendo que el anticristo está. Y son aquellas personas que transversan la escritura. Aquellos que transversan la escritura para beneficio del hombre. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no le trabajamos a los hombres. Nosotros en ningún momento Dios nos ha mandado a servirle a los hombres. Al único que se le debe reverencia se llama Dios, a Jesús de Nazaret. Ellos son los únicos que le debemos reverencia. Pero hoy en día los hermanos meten esa doctrina que los siervos, que los hermanos, que cada oveja le debe hasta de besar la mano y casi como hacerle reverencia como el Santo Padre. Y eso no es legítimo dentro de un cristianismo. Al único que se le debe reverencia es a Dios. Recuérdense aquella parte de la Biblia donde Juan dice que se iba a arrodillar adelante del ángel y le dijo, no lo hagas porque yo también soy un consiervo tuyo. O sea, que aquí cada quien debe pleitesía, homenaje, gloria es a Cristo Jesús. Aquí no hay nadie más sabio que Dios. Aquí no hay ningún pastor más grande que el buen pastor, Salmo 23. Aquí no hay nadie que compare la justicia de Dios en esta tierra, más que solo su justicia a través de esta sagrada escritura. La palabra de Dios dice, el anticristo. Estamos en tiempo del anticristo. Muchas doctrinas, muchas religiones, todas viven para el anticristo. Un remanente pequeño es la que defiende la doctrina de Jesucristo. Un remanente pequeño es el que está luchando. Usted mira en muchas congregaciones donde le entra el homosexual, le entra el lesbianismo, le entra todo. Llegan de chores, llegan de camisetas, llegan como quieran llegar y dicen que son bienvenidos. Y hasta hacen su espectáculo. ¿Para qué? Para que digan, allí hay Espíritu Santo. Hablan lenguas que no son angelicales, son diabólicas. Pero allí es donde está el montón, el grupo, hasta se rebalsan esas iglesias. ¿Por qué? Porque esas iglesias vienen del anticristo. Donde está la verdadera doctrina, está allí. Escuchen, Dios al que ama, ¿qué dice? Corrige. ¿Y con qué te va a corregir? Con la palabra. Con la palabra te va a exhortar, te va a decir cómo debes de estar adelante de la humanidad, adelante de la sociedad y también interno con Dios. Porque Dios es espíritu. A Dios no se le escapa nada. A Dios te mira así por fuera y te mira por dentro. Así que las personas que no se rigen a la doctrina de Cristo son anticristo. Aquellas personas que no reconocen al Padre, no reconocen al Hijo y no reconocen al Espíritu Santo, son anticristo. Así que yo no le vengo inventando. Yo le traigo esta palabra porque está escrita en la Biblia. Y si está escrita en la Biblia, es porque así está declarada. Escuche el versículo que sigue. El versículo 19 dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 19.
y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen, escuche bien, si hubiesen, aleluya, sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Escúcheme bien. Cuando hay disciplina en una casa de oración, cuando hay disciplina de parte de Dios con su palabra, no es disciplina de hombre, hay que definir bien los términos. La disciplina de los hombres es a conveniencia de ellos, pero la disciplina de Dios es para que tú puedas llegar hacia una eternidad tu alma. La disciplina de Dios te corrige cómo debes de proceder a andar en este mundo, con rectitud, con obediencia, guardando un testimonio. ¿Para qué? Para que puedas obtener una salvación. Pero en las casas donde no hay disciplina, te van a aceptar como es, como llegues, si es posible hasta desnudo, si es posible como Dios te trajo, como dice, con vastosidad y con todo. Allí te van a aceptar. Y esas casas siempre van a estar llenas. ¿Sabe por qué? Porque no hay disciplina de Dios. No hay corrección de la palabra. La palabra de Dios es para instruir, para corregir. ¿Y para qué más? Para redarguir. Y si estamos hablando de redarguir, es que te va a remover todo lo que son tus mañas del mundo para transformarte en una nueva hombre, nueva mujer, un nuevo hijo en Cristo Jesús. Eso se llama la doctrina de Cristo. Pero la doctrina de los hombres es donde tú vas a ver las mujeres pintadas, las mujeres en sus uñas acrílicas, sus pelos pintados, la ropa más ajustada, los pantalones más ajustados, todo. Y saliendo del culto van al chisme, van hablando, van criticando. Allí, esa es la doctrina de los hombres, los que te van a aceptar. Y esas iglesias se van a llenar. ¿Por qué? Porque no hay corrección. Porque no hay una palabra que te esté exhortando. Como dice, son pastores, pero son mudos. No vamos a poner la palabra por respeto. Pero un buen pastor corrige a su grey que Dios ha puesto. Porque, escúchame bien, tú como pastor vas, escúchame bien, esa carga sobre tu lomo. Cada alma que Dios te está poniendo al frente y no la estás corrigiendo, esa va sobre tus lomos. Y cuando esa alma se muere, Dios te va a demandar esa sangre. Por eso el pastor lleva un gran legado, una gran responsabilidad de corregir al pueblo, de corregir al hermano. No corregirlo con palabra de hombre, no corregirlo con palabra y sabiduría de hombre, sino corregirlo con la palabra de Dios. Así lo dice su escritura. También en el versículo que estamos leyendo dice, allí había permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces allí hay trigo y hay ¿qué? Cizaña en esta tierra. Pero es necesario, dice, que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Pero ¿quiénes van a ser? Dice, cortados y puestos en manojo y echados al lago de fuego. A la cizaña. ¿Y quién es la cizaña? Aquellos pastores, junto con su iglesia, junto con las ovejas, que no llevaron un verdadero evangelio de Cristo Jesús. Y ellos son anticristo, porque no están llevando la doctrina de Cristo Jesús. No están llevando la palabra conforme a la que está enseñando el Señor en la Biblia, sino que ellos componen la Biblia a su gusto y antojo. ¿Por qué? Por monetización, por dinero. Por dinero. Entre más gente llega a las casas de oración sin corrección, más ofrenda hay. Pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en dinero. Porque la palabra de Dios me enseña, mío es el oro, mío es la plata, míos son todos los tesoros que existen, dice el Señor. Dios no necesita dinero. Dios necesita corazones contritos y humillados que le reconozcan a Él y que le glorifiquen en esta tierra. Ese es un verdadero hijo de Dios.
Un verdadero hijo de Dios es el que cumple y hace la voluntad de Dios. ¿A qué nos mandó el Señor en esta tierra? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dice sanar. ¿Sanar quiénes? A las almas que están enfermas. Echar fuera ¿a quién? Demonios. Y hay muchas iglesias que les interesa que estén entrando las almas, pero no están sacando los demonios. Siguen los demonios dentro de ellos. Sigue la lascivia, sigue el adulterio, sigue la fornicación, sigue el lesbianismo, sigue la homosexualidad, sigue todas las obras de la carne dentro de la casa de Dios. ¿Cree usted que esa es una casa de Dios? No. Esa es una guarida. Esa es una casa del adversario. Que hable en lengua, distinga las lenguas. No son todos Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta y se siente. El Espíritu Santo no es aquel que te agarra a la cabeza y te sangolotea de un lado para otro. Hasta te quiere meter el pie para que tú te caigas. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te toca en tu interior y te hace llorar, el que te estremece, el que tú sientes que te dice arrodíllate, esa voz invisible, y tú te arrodillas y reconoces que has vivido una vida de pecado. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la verdadera doctrina de Cristo. Ese es el verdadero poder. Dice que cuando pasaba Pablo, dice, se sanaban ¿quiénes? Los enfermos. No era porque Pablo, no, era el poder del Espíritu Santo. Muchos ahora quieren sacarte el riñón, quieren sacarte el hígado, quieren y hasta te dan golpe. Pero esa no es la verdadera doctrina de Cristo. La verdadera doctrina de Cristo es aquello que impones la mano y ordenás que la enfermedad se vaya y la enfermedad se va. La muerte, las puertas del Hades no prevalecen cuando está el poder del Espíritu Santo sobre un pastor, sobre un líder evangelista. No prevalecen. Huye la muerte y deja ese hombre, esa mujer en paz y sigue viviendo esa mujer. Escuche lo que sigue diciendo en el versículo 20. Pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice. ¿Qué ustedes tienen? ¿Qué ustedes tienen? La unción del Santo. ¿Será aquel santo de yeso? ¿Será aquel santo de plata? ¿Será aquel santo de barro? ¿Será aquel santo de madera? ¿Será la Virgen María? No. Es el Santo de Israel. Al Santo. 3 veces santo. El que dio su vida por amor a nosotros. El que murió en la cruz del Calvario fue sacrificado y no abrió su boca para defenderse. Él es el Santo de Israel. También nos enseña en el versículo 22 de 1 de Juan capítulo 2, versículo 22, y hace esta pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega, dice, que Jesús es el Cristo. Este es, dice, anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre. ¿Y quién más? Y al Hijo. Entonces tengan mucho cuidado para aquellas personas que se bautizan también en el nombre de Jesús. Porque esa doctrina niega que existe un Padre y que existe un Hijo. Que cada uno de ellos, un solo Dios, dice ellos. Y entonces leamos la Escritura. ¿Qué dice? Vámonos. Vamos a buscar la Escritura. Y vamos a buscar en Juan capítulo 16, 16. Juan 16. Vamos a leer. Aleluya. Escuche bien lo que dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y estas son palabras de Jesús. Os expulsarán, dice, de la sinagoga. Y aún viene, dice, la hora cuando cualquiera que os mate
os mate, ¿verdad? Pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, versículo 2. Vamos al 3. Y hará esto porque no conoce al Padre. Escuche bien. No conoce a quién, al Padre, ni a mí, Jesús en la tierra. Escuche bien. Entonces, hay poder en el Padre, hay poder en el Hijo y hay poder en el Espíritu Santo, porque cada uno de ellos ejerce una función en esta tierra. El Padre es el creador de todo lo que tiene, de todo el fundamento de la tierra. Se lo heredó al Hijo, le dio la potestad del cielo, escúcheme bien, de la tierra y de los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y es el que nos consuela hasta el día de hoy por el poder de su Espíritu, por el poder de la palabra, por el poder que es sobre todo nombre. Así es. Ese es el poder de Dios. Así que si seguimos en Juan 16 y nos vamos un poco más abajo, dice la obra del Espíritu Santo. Estos tres personajes hacen cada uno una función. Y dice aquí, la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué fue enviado? Esa es la pregunta. Te preguntarás, ¿para qué fue enviado? Pregúntate, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? Pregúntate. Y te lo respondo ahora. Esto no os dije, dice, esto no os lo dije al principio, pero yo estaba, dice, con vosotros. Pero ahora voy, dice, al que me envió. ¿Y quién me envió? El Padre. Entonces los argumentos de aquellos que dicen Jesús solo se queda chiquito, se queda pequeño, porque aquí se hace lo que dice Jesús. Y dice, ahora voy al Padre. ¿Y por qué estaba hablando Jesús de esto? Porque iba a ser entregado por los pecadores, por nosotros en la cruz del Calvario. Él se entregó por amor, para darnos vida, darnos el perdón. Y ahora está como un abogado para nosotros. ¿Qué tanto amor todavía sigue abogando por cada error que nosotros hacemos en esta tierra? Pero hay una diferencia, que el que ya ha conocido a Cristo, el que ya ha conocido su poder, el que ya ha sido tocado por el Espíritu Santo, ¿qué dice la palabra? Ya no hay otro sacrificio más. Eso dice la palabra. Y aquí vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el versículo 5. Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntáis, ¿a dónde vas? Antes, porque no había dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestros corazones. ¿Por qué? Porque se iba el que le enseñaba, le doctrinaba, le miraba los milagros y prodigios. Este es como un padre, hermano. Cuando se va un padre de nuestra vida, duele. Cuando se va una madre, duele. Cuando se va un ser amado, duele. ¿Sabes por qué? Porque caminaron con esas personas y conocieron todo lo que esa persona hizo. Y entonces, dijo Jesús, entrará tristeza a sus corazones. Pero escuche, esto es lo maravilloso del Señor. En el capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Escuche bien. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuese, os lo enviaré. ¿Quién enviará al Consolador? Jesús de Nazaret. Entonces aquel que no reconoce a estos tres seres en uno solo es anticristo. Todo viene bajo añadidura. Todo cumple una función en esta tierra. Y dice aquí, en el versículo 8, y cuando enviare, conviene
convencerá, dice, al mundo y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 funciones hace el Espíritu Santo en esta tierra. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que cada obra que tú haces en esta tierra, conociendo al Espíritu Santo, está teniendo un peso sobre tu alma, sobre tu ministerio, sobre tu responsabilidad como pastor, como líder. Sigamos escudriñando la Escritura en esta hermosa noche. Seguimos en 1 Juan, capítulo 5, versículo 22, ¿verdad? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega, dice, que Jesús es el Cristo. Después dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega, dice, al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa que tiene al Hijo, tiene también al Padre. O sea, está hablando de los 2 personajes. Está hablando del personaje del anticristo y está hablando de la sana doctrina, que reconocemos al Padre, reconocemos al Hijo y reconocemos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que ese es el poder de Dios sobre sus hijos. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca, dice, en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Así que, ¿cuál es el mandamiento que nos regaló Jesús? El gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el otro es semejante a este, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mantengamos vamos a ver, ese mandamiento, esa regla. Mantengamos esa doctrina de Cristo Jesús para que no entremos en juicio del Señor. Y después que dice, aleluya. Y esta es la promesa, dice, que Él nos hizo la vida eterna. ¿Por qué tú estás peleando? Por la vida eterna. Esta carne va a quedar en el suelo, aquí en el polvo. Del polvo fuimos creados y al polvo regresará esta carne. Y al espíritu, la alma, ¿a dónde va? A su creador. Así que hay que cuidar esa alma. Hay que cuidarla. Hay que cuidar su mente, hay que cuidar su corazón. Hay que amar al prójimo, orar, interceder. Esto no es por obligación, sino por una orden de Dios, por una doctrina. Después dice el versículo 26, os escribo esto sobre lo que os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Hay alguna necesidad para que te adoctrinen? Digo yo, pregunto, te hago esa pregunta. ¿Tenés tu necesidad para que te adoctrinen? No. Tú mismo, a través del Espíritu Santo que te guía a toda verdad, Él te enseñará qué es lo que vas a hacer. Y dice que Él pondrá palabra en tu boca para que con denudo, o sea, con fuerza, con poder, autoridad, hable la verdad. No hay necesidad que te enseñe. El mismo Espíritu Santo te conduce a toda verdad y te enseña. Y los misterios, escúchame bien, de Dios también te lo enseña. Jeremías 33:3 te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. El único que tiene autoridad para enseñarte, instruirte y corregirte se llama Dios a través de Jesús. Así que muchos se han tomado ese grado espiritual de estarte enseñando. Es que tú tienes que hacer lo que esto y esto y esto. No,
Aquí me enseña la palabra, dice, escúcheme bien, en 1 de Juan capítulo 2 versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿de quién? De Dios. Ustedes recibieron una unción, un poder, y es el Espíritu Santo. Dice, permanece en vosotros. ¿En quién va a permanecer? En ustedes. Si se mantienen guardando, escúchame bien, el testimonio, guardando su mente, guardando su corazón, guardando su fuerza, el Espíritu Santo va a estar ahí reposando. Y dice después, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, dice, y es verdad. El Espíritu Santo es el único que te tiene que enseñar, adoctrinar, corregir, instruir. ¿Qué dice Salmo 19, 105? Dile duro, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese es el poder de Dios, es Dios alumbrando a nuestra vida a través de su palabra. Y la palabra fue esta inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquí no hay vuelta atrás. ¿Qué te va a enseñar los hombres? Lo mismo que está escrito aquí. ¿Qué te va a enseñar un teólogo? Lo mismo que está escrito aquí. ¿Sabes lo que necesita Dios? En ti, y en ti, y en mí, y en todo. Necesitan corazones contritos y humillados que busquen cada día la necesidad. Señor, instrúyeme. Señor, dame sabiduría. Señor, dame amor para estar leyendo. Señor, muéstrame qué capítulos de la Biblia, dámelo para discernirlo. Eso necesita el pueblo de Dios. Para que no venga el anticristo, falsa doctrina y te engañe y vayas a parar junto con el pastor al lago de fuego y azufre para una condenación. Así que también el pastor tiene que enseñar la doctrina de Jesús, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo que sigue, el mismo 27. Dice, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad, y no mentirá, según ella os enseñado, dice, permanece en él. Versículo 28 que dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, dice, para que cuando se manifieste, tengamos, dice, confianza, para que en su venida, dice, no nos alejemos de él avergonzados, perdón. Escúchame bien, cuando Dios venga allá en las nubes, la Escritura me enseña que Él va a estar en las nubes, a traer a su iglesia amada, a traer a su pueblo, a sus escogidos, a los que Él selló, a los que son ungidos. Eso me enseña la Escritura. Y enviará, dice, a sus ángeles a traer a su pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. Todo ojo lo verá, dice la palabra. ¿Por qué hay que pensar en un arrebatamiento de pronto? ¿Por qué hay que pensar que el Señor se va a manifestar sin antes avisar? Todo está avisado, hermano. De la higuera aprendéis, dice. Todo hay señales en el cielo y en la tierra. Lo único que necesita Dios es que ustedes abran su mente y su corazón para que disciernan en el espíritu en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? ¿Piensan ustedes? Estamos a las puertas de la gran manifestación, donde el primer ay está pasando, hermano, pero vienen dos ay para la iglesia y para todo aquel que ande fuera de los caminos de Cristo. Por eso ceñid vuestros lomos, dice la palabra, y que nadie os engañe, que nadie te apersuada, ni por carta, ni por doctrina, que seas tú con el Espíritu Santo, comunión con el Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor en esta noche. Esta es la palabra de Dios para que ustedes aprendan quién es el anticristo. Muchos están esperando un personaje bíblico. Muchos están esperando un hombre que se pare allí. Yo soy el anticristo.
Pero si el anticristo son las propias iglesias que no llevan la doctrina de Cristo Jesús, aquellas que no reconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aquellos que dicen es Jesús solo, es solo en el nombre de Jesús, eso no existe, son tres dioses, no, es uno solo, yo soy el que soy. Jesús se identificó, yo soy. ¿Quién caminó sobre las aguas? Jesús. Yo soy, le dijo a sus discípulos. ¿Quién se paseaba sobre la faz de la agua? También Dios, en su primero, en Génesis. Dice, el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Así que Jesús vino a confirmar a sus discípulos y al mundo entero, yo soy el que soy. Jesús tenía la autoridad en el cielo de la corte celestial. Jesús tenía la autoridad y sigue teniendo la autoridad en esta tierra. Y sigue teniendo la autoridad por debajo de la tierra. Porque en los 3 días que Él murió, se puede decir, Él descendió hacia las profundidades y fue a confirmar la palabra de los profetas. Y decirle, aquí estoy. Lo que ustedes han pregonado, lo que ustedes han hablado, no es falso, aquí estoy. Y a todos ellos se lo llevó. ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. Y acuérdense que el día que Él fallece, también resucitan 500 personas. También el poder de Dios es sobrenatural, hermano. Así que todo aquel que haya muerto en el pecado, hoy el Señor le dice, revívete. Todo aquel que esté enseñando una falsa doctrina, hoy el Señor le dice, di la doctrina que es. Que esto sea para alimentar sus vidas, que no sea para confusión, sino para edificación de su vida. Sigan obrando, sigan pregonando el buen evangelio de Cristo Jesús. Bendiciones para todos y Dios me les bendiga en esta noche. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias, te damos honra y gloria, porque tú eres el que enseña, Señor. Tú eres el que adoctrina, Señor, tu grace, Padre eterno. La doctrina tuya ya está hecha, Señor, está escrita, Señor, y tú la manifestaste cuando estuviste en la tierra. Tu gloria, Señor, está sobre la tierra. Tu poder está sobre cada hijo, cada hija, sobre cada joven, jovencita, niños que están naciendo. Señor, Padre eterno, sobre los ungidos, Señor, que tú tienes escogido para este último tiempo. Sana, liberta, restaura, Señor, hogares, ministerios, Señor. Padre, sé tú, Señor, obrando en las vidas, Señor, de los hermanos que están en México, que están en Ecuador, que están en Europa, que están en Colombia, Señor, en Chile, y las personas que están, Señor, allí en Panamá, las personas que están en México, las personas que están en Guatemala, Señor, El Salvador, Honduras, Señor, Padre eterno, Estados Unidos, las personas que están en República Dominicana, Puerto Rico, Señor, Cuba, las islas, Señor, Padre eterno, allá en África, Señor, las personas que están allí, Señor, compartiendo, haciendo parte de este ministerio nacional, internacional, profético de Getsemaní, Padre, trayendo las buenas nuevas, trayendo la palabra de renovación, de sanidad, libertad, Señor, Padre eterno, sé tú obrando sobre su vida, sé tú pregonando, Señor, sobre esas naciones, Señor, con autoridad y poder. Siga poniendo hombres, obreros, Señor, en cada nación, donde se ha levantado, Señor, las tinieblas, el imperio de las tinieblas. Sé tú obrando, Espíritu Santo, destruyendo, Señor, sanando, caracterizando, Señor, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Sigue obrando, Espíritu Santo, trayéndola toda justicia, toda verdad. Señor, obrando, Señor, Padre, sobre cada hombre, Padre, que ha entrado en espíritu de error, que ha caído, Señor. Levántalo, Espíritu Santo. Restaura, Señor, las vidas, Padre, de los pastores que han caído, Señor, Padre, de las personas que están en el alcoholismo, Señor, aquellos que se han ido a la prostitución, Padre eterno. Sé tú restaurando, Señor, esos ministerios, perdonándolos, Señor, Padre. Tu palabra nos enseña que 70 veces 7 tú perdonarás, Padre bendito de la gloria. Padre, perdona, Señor, Padre eterno. Levántalo, Señor, para que no vuelvan a pecar, Señor, en contra de tu Espíritu Santo, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de misericordia, Señor. Padre, tú eres un Dios de amor, Señor.
Padre, en esta noche te pedimos por la sierva, Padre eterno, allí en Uruguay, Milka, Soledad, Señor. Padre, pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, toca, Señor, Padre eterno, un toque, Señor, en sus rodillas, Señor, de sanidad. Un toque especial, Señor, Padre eterno, sobre la vida, Señor, Padre, de David, Señor, Padre eterno. Sé tú restaurando, Señor, la vida de ese niño, dándole sanidad. En el nombre de Jesús salga toda fiebre, toda infección, Padre eterno, por el poder de tu palabra, Señor. Ahora se derrama tu poder sobre la vida de ellos y de ellas, Padre eterno. Padre, obre la vida, Señor, de Jorge Escorcia, sobre la vida de Gladys, sobre la vida de aquellos que necesitan, Señor, un toque, Señor, Padre, de un milagro en sus órganos. Espíritu Santo de Dios, obra en la vida, Señor, Padre eterno, de aquellos que anexarás, Señor, en este ministerio. Obra, Señor, en aquellos hombres, Padre, que tú tienes reservado para levantar la casa de oración, Padre eterno. Sé tú tocando, Señor, y dando al 1%, Señor, Padre eterno, a ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, sé tú cuidando, Señor, a tu pueblo. A aquellos hombres, Señor, que están en Irak, Irán, Señor, en Jordania, en Israel, en Palestina, Padre, en todos los países, Señor, Padre eterno, del Medio Oriente. Cuida a tu pueblo, a tus evangelistas, Señor, a tus discípulos que andan pregonando el evangelio de salvación por el poder de tu palabra. Mira, Señor, Padre eterno, cada culto, Señor, que hoy se levantó, que suba, Señor, como olor fragante, Señor, hasta tu trono de tu gloria, Señor, en esta hora. Padre eterno, en esta noche depositamos nuestra alma, Señor, en el hueco de tus manos para que nos cuides, Señor, Padre. Lleva con bien, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, Padre eterno, y cumpla tu voluntad sobre sus vidas, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Nuestro texto es Josué 1:9. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Bendiciones.